Bona nit, Xavi. Bona nit. Tercer partit consecutiu sense rebre gol. Sí. Comparteixes que l'equip ha millorat defensivament? Perquè fa la sensació més els partits d'avui el de setmana més per les coses que podien passar que no pas per les que passaven. Com si s'ha defensat bé l'emergència. I quin valor pot tenir Christensen en el mig camp per aquesta millora? Sí, aviam, sent justos, jo crec que hi ha hagut partits, o fins i tot l'any passat, que no m'han encaixat, però que ens han generat 4 o 5 molt clares i la sensació era de perill del contrari, i ara no és així. I crec que estem molt bé en la defensa de centros, en la defensa de l'àrea, en el 2 contra 2 de banda. A l'Andrea sí, ens guanya duels, es posa molt bé en la línia de centrals quan un central surt a fora per emergència. Bé, pràcticament és un central més jugant de pivot, no? I això ens dona solvència defensiva. Estem molt bé, sí. Sí, perquè en els 3 partits que no encaixem en generen molt poc i la sensació defensivament és molt bona, almenys des del meu punt de vista. Bé, hem millorat molt en això i per això anem guanyant partits. Hola, Xavi, aquí Marta Ramon, en directe al Tu diràs de RAC1. Què et diu o què té de bo i què té de dolent que els 2 jugadors més destacats d'avui siguin precisament els més joves, Pau Covarsí i Lamine Yamal, i no pas els més veterans? No, però no podem ser injustos. Crec que Gundogan fa un molt bon partit, Íñigo fa un molt bon partit, Cancelo competeix molt bé. Crec que hem estat molt bé, jugadors veterans. Ter Stegen en la sortida de pilota ha estat bé. Sí, clar, destaquen perquè són diferencials. Covarsí és diferencial. Té 16 anys, però 17, i juga amb una jerarquia de veterano, perquè és un jugador importantíssim. Ja el veus, com divideix, com calma, espera, i llavors com competeix en els duels. Avui tenia 2 torres davant, Murici i Larin, doncs no ha perdut ni un duel, amb 17 anys. Espectacular. I Lamine, sense fer el millor partit d'ell de la temporada, ens marca la diferència, no? És capaç de retallar i posar-la a l'esquadra. Jugadors diferencials, però això, que és molt de Can Barça, de destacar, i llavors els altres, un desastre. No, no és això. Els altres també han estat bé. El que passa que estem davant de 2 futbolistes que poden marcar una època al club. I llavors els altres semblen menys. Però no és que hagin fet un mal partit els altres. Xavi, bona nit. Aquí, Adrià Albets, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Cataluña. Hace un momento aquí, Javier Aguirre, hablando de Lamine Yamal, ha recordado el primer día que vio a Leo Messi y ha dicho que Lamine, una expresión que ha hecho él, va para rata también porque se va de todos como hacía Leo Messi. No sé qué te parece esta comparación y si entiendes este tipo de comparaciones con Messi. Sí, no le benefician, está claro, ¿no? Porque es totalmente diferente. Cualquiera que se ha comparado con Messi ha salido perdiendo, ¿no? No es bueno que lo comparemos con Messi, pero sí que es verdad que hay momentos que además es zurdo, cerrado, va para adentro y te la mete por la escuadra, pues bueno, da la sensación que tenemos flashes de Messi, pero no es bueno la comparación porque al final vas a salir perdiendo. Estamos hablando del mejor futbolista de la historia de este deporte, ¿no? Mejor no compararle. Buenas noches, mister. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es verdad que cada partido es distinto al otro, pero con el nivel que ha exhibido hoy el Barcelona, ¿le debería dar para eliminar al Nápoles o tiene que dar un paso adelante o es otro encuentro totalmente distinto? Es que será otro partido, porque hoy al final es un partido muy rocoso, donde ellos igualan en el 1 contra 1 en salida de balón, ganan duelos físicos, línea de 5. Nápoles normalmente no usa la línea de 5, es diferente. El Nápoles normalmente construye desde atrás, Mallorca es un fútbol directo, segundo balón, ganar duelos. Creo que no se puede comparar, el escenario es distinto, pero creo que el nivel de competitividad y de activación que tenemos últimamente es bueno. Estamos preparados para competir el martes. Hola Xavi, Josep Capel de Radio Nacional, buenas noches y felicidades por la victoria. Gracias. Me gustaría saber, de cara al partido de Nápoles, los 2 jugadores que, bueno, uno ha salido sustituido que es Rafinha, el otro ha acabado con molestias como es Lamine, si van a poder estar de cara al martes, cómo pintan, y si de los que tienes lesionados, alguno de ellos, Marcos Alonso o Ferran, podrían tener alguna opción también de llegar. Gracias. Pues vamos a ver, quedan 4 días, pero hoy no hay lesiones, no hay sanciones tampoco, es una nota positiva también y victoria creo que muy merecida, muy justa hoy del equipo y otra vez nos falta, creo, la tónica de la temporada, otra vez la efectividad, que hemos generado 4 o 5 muy claras a un equipo
que normalmente vimos la semana pasada que el Girona prácticamente no le atacó. Tuvo una ocasión, un tiro de Couto de fuera, una de Savinho, poco más. Entonces, hoy era día que costaría, les he dicho que costaría generar y hemos tenido la paciencia y la calma para generar ocasiones. Hola Xavi, aquí Elena Condis en Hola. directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Has dicho que estáis preparados para competir el martes. Hemos visto unas imágenes tuyas en la cabina, que estabas pendiente evidentemente del partido del Barça, pero también tenías una pantalla con el partido del Nápoles que ha acabado empatando. ¿Cómo has visto a tu rival de Champions? No, yo no lo he visto, no estaba pendiente de mi partido, pero estamos a todas. A los analistas que estaban pendientes también del resultado, de situaciones que tenemos que analizar, pero sí, lo tenemos bastante analizado. Pero sí estamos pendientes del Nápoles, que es nuestro rival, claro. Jordi Blanco. Buenas noches, Xavi. Buenas Jordi noches. Blanco, ESPN. Disculpe que vuelva otra vez con el tema de los jóvenes. No sé si para el club es una excelente noticia la eclosión de Lamine Yamal, también de Cubarsí, sobre todo de Lamine, pero para el equipo en sí mismo, ¿es tan buena noticia que sea un chaval de 16 años el que le saque el atolladero? Yo no veo ninguna mala noticia por ningún lado. Está claro que vosotros miraréis alguna mala. Siempre que hay una buena, automáticamente, a ver qué es lo negativo. Pero no, si es todo positivo. Y cómo le ayudan los veteranos también a adaptarse al juego y a nuestra competitividad, creo que es bueno. Hoy Íñigo hace también un gran partido en defensa. Pero claro, la noticia es que son los dos, uno de 16 y otro de 17 años. Creo que no hay noticia negativa en este aspecto. ¿Qué tal, mister? David Bernabéu, Diario Hola. Sport TV. ¿Te ves fuerte o ves al equipo fuerte de cara al martes? ¿Te ves favorito o ves una moneda al aire, un caro cruz? No, yo veo al equipo bien. Veo al equipo solvente. Sí, creo que hemos ganado en equilibrio, defensivo sobre todo. En Champions penaliza muchísimo encajar gol. Creo que el equipo está bien. Hoy era un rival muy difícil. Es un equipo que trabaja muy bien defensivamente, que gana duelos, que te lleva prácticamente al marcaje individual, a salir de este duelo, que ellos son fuertes. Hoy era un partido realmente difícil, muy difícil. Así se lo he hecho saber a los futbolistas, ¿no? El martes creo que es otro escenario y ojalá podamos imponer nuestro fútbol el martes. Hola Xavi, Alberto Hernández de Hola. Televisión Española. ¿Hasta qué punto es importante, aunque sea de forma provisional, que hoy estéis por encima del Girona en la clasificación y a 5 puntos del Madrid? Sí, también es importante, claro. Era un objetivo hoy, ganar y meter presión a los perseguidores, ¿no? De alguna manera. Ahora Girona y los que van delante. Ahora estamos segundos, sí. Es una buena noticia, claro. Y a 5 del Madrid provisionalmente, pero por lo menos nuestro trabajo, nuestro deber ya lo hemos cumplido. Hola Xavi, bona nit, aquí Mari Hola, Carmen bona Torres del diari Marca. Quisiera saber qué le falta a Vitor Roque para tener más presencia en el equipo. Gracias. No, hoy juega media hora, creo que es muy bueno. Un chico que viene de fuera, que se tiene que adaptar, que no conoce nuestro fútbol todavía, pero nos está aportando. Hoy ha hecho muy buenos minutos, muy buenos. Creo que ha estado excelente, ¿no? En los duelos 1 contra 1, atacando espacios, ganando esa posesión que nos faltaba. Nos ha dado en ataque, bien, ha estado muy bien, diría excelente. Y irá entrando poco a poco. Hola Xavi, què tal? Hola. Víctor Malo de Culemania. Et volia preguntar per Joao Fèlix. És un futbolista molt desequilibrant, però que també sembla que li manca una mica la regularitat. I voldria saber si el veus preparat per ser titular contra el Nàpols i marcar les diferències com ho va fer, per exemple, contra l'Oporto i contra l'Atlético de Madrid. Sí, està preparat com tothom, no? És un futbolista que ha sigut important fins ara, avui li ha costat per aquesta defensa de 5, ha atacat espais, ha tingut una ocasió, un tiro de fora de l'àrea clar, es genera la jugada ell perquè té el talent, però bé, a la segona part hem estat millor que la primera en el joc, no? És un futbolista que pot ser molt diferencial per l'equip.